quizás de lo más exótico que tenemos es esto de inteligencia artificial para generar poesía, que es una cosa que suena muy exótica, muy interesante. Hay un paper reciente que había puesto sobre la mesa, creo que Bea y no sé si Francis también, Ujú. y aprovechamos la presencia de María hoy para poderlo comentar también con ella, ya que es la experta en lingüística computacional. Y bueno, es un paper muy interesante, a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, pero se me ha perdido toda la configuración del ordenador, de dos autores estadounidenses, aquí está, Brendan Bena y de Springfield, Missouri, que a lo mejor es donde vivían los Simpsons, no lo sé, porque Springfield hay como, hay tantos Springfield como estados en Estados Unidos, y Calita de Colorado Springs, que es así, esa sí la conozco más. Entonces publicaron un artículo que se titula Introduciendo aspectos de creatividad en generación automática de poesía. Y la verdad es que el artículo me parece chulísimo. Tengo algunos comentarios aquí que me escaman un poco y quizás les pueda preguntar, pero no sé quién no quiere hablar del tema. Quizás María, puedes empezar abriendo el fuego. Sí, sí, es un tema que propusieron Bea y Francis y a mí me interesa particularmente porque entra en mi campo. Y el título, mira, el título, que lo has dicho muy bien, introduciendo aspectos de creatividad en la generación automática de poesía. Pero a mí lo que más me llama la atención, casi más que poesía, es la palabra creatividad. Porque ¿qué es la creatividad? Hay dos tipos de creatividad. Uno, por ejemplo, sería arreglar algo con un clip a los MacGyver, cuando tienes que salir de alguna situación de manera improvisada. Y otra sería la creatividad artística, el poder escribir un poema, pintar un cuadro, componer música y que sea bueno, claro. Entonces, son dos conceptos y aquí tenemos que centrarnos en la artística y bueno, y sobre todo en lo de poesía, generación automática de poesía. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se enseña a un sistema a generar un texto con características de la poesía? ¿Qué es poesía? Y tú me lo Pues sí, eres preguntas. tú, ¿no? Sí, Poesía eres tú. Sí. exacto. Bueno, en el artículo nos plantean que un Eso es un meme sistema, de antes de que hubiera memes. sí, es ¿Sí? cierto, un meme oral, pues nos plantean que un sistema de deep learning puede aprender a generar poesía entrenándose con un corpus de poemas, pero claro, ese corpus tiene que tener unas características especiales y tiene que hacerse un modelado del lenguaje, un procesado, se tiene que recopilar un corpus, anotarlo y después validarlo, entrenarlo, procesarlo y validarlo. Y aquí en este trabajo, esto ya es más técnico, utilizan una arquitectura del lenguaje que se llama GPT-2 del OpenAI. Eso seguro que lo conocéis todos. Es el laboratorio de inteligencia artificial de San Francisco, ¿no? Eso lo Mm. tenéis que explicar qué es, porque es muy interesante lo que es este organismo, ¿no? Es un Eso no es ese organismo que, consorcio. Ah, sí, perdón, dale tú, Sara. eso es un consorcio que comparte además lo que hace. Mm. Creo, Hace... Creo recordar que una de las motivaciones de este consorcio, porque ya había varios millonarios como Elon Musk, por ejemplo, Sí, era el miedo este de que la inteligencia artificial algún Ah, día sí. eso generara es. algo que fuera a conquistar el mundo. Y entonces lo que pretendieron hacer era, o sea, al parecer el miedo que tenían es que estas tecnologías estuvieran en manos Sí, particulares de individuos malvados y perversos que quisieran dominar el mundo. Y entonces lo que sí. pretendía este consorcio es desarrollar esta tecnología como plataformas abiertas para Ujú. que pudieran estar al servicio de todos y que al abrirla pues fuera algo inofensivo e inocuo, ¿no? O sea que Sí. Elon Musk estaba intentando que la inteligencia artificial no cayese en manos de gente como Elon Musk. Algo Bueno, un así, poco sí, 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 sí. sí, 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 pero que no entiendo por qué, porque la IA es justamente una de las cosas más abiertas que hay ahora mismo. O sea, Mm, toda la gente más cañera tiene sus códigos abiertos, ¿no? Google los tiene abiertos y tiene estas aplicaciones, este TensorFlow y estas cosas para que cualquiera en su casa pueda jugar con estas cosas, ¿no? De hecho, hasta el propio Microsoft en Azure, cualquiera, ya hay licencias gratuitas y puedes jugar con sus conjuntos de datos y su inteligencia artificial. Ujú. Bueno, ellos en su manifiesto dicen que su principal misión es salvaguardar el buen uso y garantizar la seguridad del uso de la inteligencia artificial, como antes con la energía nuclear, ¿no? El organismo que controla, que se use para un fin que sirva para toda la humanidad, que sea algo positivo y no personajes perversos. Bueno, Sí, os la util- poesía, la generación de poesía parece algo bastante inocuo. bueno,
Ya veremos. Bueno, el caso es que utilizando este modelo lo han ajustado, finetuneado, para que genere textos con creatividad. Y los poemas que han creado son de dos tipos, que esto hay que explicarlo porque es muy interesante y sorprendente. Son poemas de emociones, como hablábamos la semana pasada de la colexificación y cómo vemos las emociones de manera diferente, personas de la misma lengua y de distinta lengua. Poemas que expresan emociones y que además las producen en el lector. O sea, que el lector cuando lo lea pueda decir esto es un poema de tristeza o esto es un poema de ira. Y luego el otro grupo son poemas de sueños, que esto parece muy, muy surrealista, pero es que en Inglaterra la poesía de sueños tiene una larga tradición desde el siglo XIV con Chaucer, que todos lo llamamos Chaucer, y Ajá, luego cuando estudias inglés te dicen Chaucer, como Worcestershire, y esas ajá, palabras que todos hemos pronunciado mal toda la vida. fascinante. Pues existe esa tradición de poesía de sueños que tiene una estructura diferente. No solo el vocabulario y la imaginería que nos podemos ahora mismo plantear de sueños, sino la estructura semántica y sintáctica. En inglés es un poco más difícil de ejemplificar, pero en español el vocabulario de los sueños, o sea, los textos de los sueños en español tienen muchos pretéritos imperfectos y casi cero indefinidos. Es como el idioma de los niños cuando juegan. Vale que tú eras un detective y yo era un super ladrón y no me podías atrapar porque yo tenía superpoderes, entonces yo hacía esto. Eso es acciones que realmente no se han realizado y por eso no están en el tiempo de pasado que corresponde. Y eso en Ajá. los poemas de sueños, en inglés aquí nos hablan de la primera persona, luego del el campo léxico de estrellas, de muertos, de más allá. Eso en Pero español no tuvo mucho arraigo, ¿verdad? Ese tipo de no. poesía. Por lo visto es algo más de la literatura inglesa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestra Arcadia, ¿no? Y toda nuestra tradición poética grecolatina de mundos de fantasía y sueños de amor. Pero en otro sentido, no el mostrar el subconsciente, que eso hace Es el que esto, surrealismo en pintura, cre- por ejemplo. claro, creo que esta poesía, yo no entiendo nada de esto, te pregunto, creo que es como muy surrealista, ¿no? Esta poesía de sueños. Sí, Vale. sí, sí, muy surrealista, casi como vaticinios que tienes que interpretar y cada persona tiene que buscarle un sentido. Y esto entra en el campo ya de la semántica, de la lexicología y es muy subjetivo y yo no es mi campo. Vale. Bueno, pues yo voy a atreverme a decir una cosa aquí sobre este paper, que igual es una tontería, pero da igual, me expongo al escarnio público. A mí me da la impresión cuando yo leí este paper que los autores lo presentan como decir, y este algoritmo que tenemos nosotros incluso hace poesía de sueño. Ujú. Y a lo mejor una persona que lo lea y que no conozca mucho cómo funciona la inteligencia artificial le puede parecer que eso es increíble porque los sueños es como lo más humano que hay. O sea, que una máquina no puede soñar, ni no sé si sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero por eso te digo, o sea, que hasta desde el punto de vista filosófico se considera como lo más inalcanzable para una máquina, que es algo genuinamente humano. Pero a mí me parece que debe ser más sencillo. Y me parece normal, quiero decir, tú cuando haces algo radicalmente innovador, y me parece que poner máquinas a hacer poesía me parece una cosa radicalmente innovadora, hombre, hay que empezar por las cosas sencillas. Pero a mí me da la impresión de que es más sencillo para, eh, para una inteligencia artificial producir poesía de sueños porque es totalmente surrealista, ¿no? Entiendo lo que quieres decir, porque el resultado no va a tener mucho sentido y puedes achacarlo a que es el estilo de esa poesía, ¿no? Tiene mucho sentido lo que dices tú, porque precisamente el conseguir que el sistema genere poesía, conseguir que el sistema genere poesía es una manera de humanizar los textos generados automáticamente, porque lo que queremos es que no de que las máquinas hablen y sientan, sino de que esos textos que se generan de manera automática sean cada vez más reales, más humanos. Y la poesía, no solamente la imaginería surrealista de los sueños, sino la poesía, la literatura, en realidad lo que es un uso que se desvía de la norma, un uso fuera de lo común. Que, pues, por ejemplo, las metáforas, las aliteraciones, las alusiones, todo eso, la máquina lo tiene que, no lo puede hacer por sí misma porque es como lo más humano, ¿no? La imaginación, el subjetivismo y el generar un texto
que tenga estas características y se pueda considerar como poesía es una manera de humanizar ese texto y por eso le dan tanta importancia. Además, dicen ellos que nunca antes se han evaluado textos generados automáticamente desde el punto de vista de la estética. Hay sistemas de medidas para la traducción automática, que compara la frase que entra con la frase que sale, pero no hay sistemas ahora mismo que evalúen la calidad estética de ese texto. Porque la poesía no solo es la imaginería y el vocabulario, sino el ritmo. No la rima, sino el ritmo. Cómo Sí. combinamos sílabas tónicas y átonas, eso es fundamental para que un texto tenga calidad, literario, poético, o sea, no solamente con rima, en prosa también. Bueno, yo aquí voy a aprovechar para que nos cuente un poco tu trabajo, que va justo de eso, ¿no? De estudiar de forma automática, con algoritmos, la estructura, esos ritmos que hay, en este caso en los sonetos del siglo de oro español, ¿no? O sea, que tu trabajo realmente tiene bastante que ver con esto que se está haciendo aquí. Sí, bueno, esto lo que hace es que genera los textos y mi trabajo que en realidad es, yo soy colaboradora, el director del proyecto es mi compañero, es mi supervisor y compañero y sin embargo amigo, como decíais vosotros antes, Borja Navarro Colorado, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Entonces, en el proyecto él creó un sistema de escansión automático, es decir, un sistema que analiza la métrica de los sonetos. Y tenemos un corpus de 5.000 sonetos, que son unos 70.000 versos del siglo de oro. Hay mujeres también, eso siempre lo digo, que hay, bueno, tenemos Sor Juana Inés y María de Zayas, porque tiene que ser un corpus representativo con un número importante de sonetos. Entonces, lo que hace este sistema es analizar O sea, que la hay métrica. poetas y poetos, es la tontería que se suele decir. No lo podría haber dicho mejor. Pues eso, la lingüística computacional al servicio de la literatura para poder analizar una gran cantidad de datos en un tiempo más corto y ponerlo en contexto con toda la amplia producción de su época y ver qué tipo de ritmo, es que esto es muy interesante, qué tipo de ritmo prima en el Renacimiento o en el Barroco y de ahí el ritmo, ¿qué temas prima? O sea, hay un tema específico según el ritmo de la poesía, esto como muy ciencia ficción, pero me gusta porque tiene que ver con este artículo genera el texto y nuestro trabajo lo que hace es metes el texto y lo analiza. Porque, por ejemplo, el endecasílabo, es el otro artículo que propuso Francis de Gervás. Gervás es un gran investigador de procesamiento del lenguaje natural. Él creó un sistema que se llama WASP, que era Wishful, ¿cómo era? Wishful no sé qué poets. Búscalo, Francis. Wishful Lala No, Sonnet no, Poets. yo tengo aquí un paper que tiene un programa que se llama Áspera, que Ásperes de también significa Aspid. algo. Sí, que también Es que son tiene las dos. siglas de escritores. Automatic Spanish Poetry Expert and Rewriting Application. Sí, es que Exactly. tiene dos. Uno, ese Aspera es un sistema experto y ASPI fue el previo a Aspera, pero en WIS se llama, o sea, se basa todo porque es un sistema heurístico que genera, basado en una regla y genera todo. Digamos que es la base de tanto de ASPI como de Aspera. Wasp, Estoy buscando WASP. A ver Wasp es wishful. Ay, por favor, se lo tengo aquí apuntado. Espérate. Mira que Héctor siempre me dice, ya te las cosas apuntadas en un papel aparte. Como No, no queda más hacemos caso, gracioso así. Es curioso, se llama Gervás Gervás, Gómez Navarro. Lo digo porque Pablo luego lo explicaré al final, porque Pablo Gervás Lo Gómez Navarro, tengo. de segundo apellido. Wishful Automatic Spanish Poet. Vale. Pero Yo iba a Que decir me... otra cosa más interesante, que es que este episodio de hoy va a ser el episodio de los navarros. Va a ser un especial navarros. Ya, es verdad, todos son luego navarros, luego lo es verdad. explicaré. Bueno, entonces en este sistema primero, él decía, bueno, el primero fue el WASP, le faltaba un poco la clasificación de sílabas tónicas y átonas, porque él quería hacer endecasílabos, él quería hacer tercetos, cuartetos, pero el endecasílabo, que es el verso mejor, ¿vale? Esto es así, es el mejor El porque verso sí, perfecto. confiad en mí. Trust me, I'm an engineer. Entonces ese verso tiene una combinación de ritmos. Hay un tipo de endecasílabo, el puro, que tiene el acento en sexta en la mitad y luego los otros se van equidistando, o sea que no es algo baladí. Y en ese primer sistema WASP no conseguía poner las tónicas y las átonas en la combinación correcta, pero el áspid y el áspera sí. Ujú. Bueno, que me Vale. emociono. Vale, pues esto es
estos sistemas, ¿no? de Gervás Gómez Navarro, que entiendo que es uno de los pioneros de esto, Sí. Que de alguna forma es un sistema de construir poesía, pero basado en reglas, ¿no? Y es algo a lo que tú le pones un texto y él ese texto lo coge y lo reconvierte en algo, lo reestructura, se inventa cosas para convertirlo en algo con una cierta estructura Sí, de verso. eso es, Mm, pero lo que me llamó la atención es que en uno de los sistemas que usan para medir el conjunto de datos, lo hacen en Prolog y a mí me han conquistado, porque Prolog es uno de los lenguajes más usados en inteligencia artificial, es un lenguaje funcional y da mucha potencia, ¿no? Y me llamó la atención porque pensé que ya no se usaban. Y no, siguen estando ahí al pie de cañón. Y luego el trabajo de María con su supervisor, que es Borja Navarro Colorado, otro Navarro, llevamos dos ¿Verdad? Navarros. Vamos a ir contando, que tenemos más. Em, el software este que utilizan ustedes lo que hace es que intenta analizar la estructura de una serie de sonetos, cogen de una librería que no sé de dónde sacan un porrón de sonetos del siglo de oro español, miles, y entonces de esos sonetos van determinando ese ritmo, o sea, en cada verso dónde están las sílabas tónicas y las átonas, ¿no? Y me llamó la atención una cosa, te quería preguntar, porque vi que para validarlo, para ver cuánto de bien funciona, lo que hacen es que luego comparan, cogen un subconjunto de validación Ujú. y lo comparan con lo que, vamos, que hay dos personas, hay dos revisores que lo hacen a mano y comparan el Sí, resultado del ordenador con el que dan las personas, ¿no? sí. Y hay un pequeño Muchas horas. porcentaje, sí, me imagino, claro, porque no recuerdo cuántos eran, pero eran bastantes, del orden de 100 o algo así, y los de la validación, ¿no? Y entre el pequeño porcentaje de discrepancia, que era un 4%, hay un pequeño porcentaje que es intrínseco, hay un 1,6% de esas discrepancias que son porque hay una ambigüedad y tiene que Ujú. ver con cómo se interpreta el poema. O sea, cómo lo dice uno, hay una ambigüedad ahí. Y entonces eso lo reconoces porque los dos revisores humanos no dan la misma estructura. O sea, te dan valores diferentes, ¿no? Entonces mi pregunta es, entonces la ambigüedad, o sea, el porcentaje de versos ambiguos realmente es el doble de esto, porque en la mitad de los casos, por azar, los dos revisores han coincidido, a pesar de que sea ambiguo. Bueno, no por azar, porque hay algunas ambigüedades que se pueden solucionar. Son ambigüedades rítmicas, de métrica. Por ejemplo, cuando hay una sinalefa, cuando una palabra termina por vocal y la siguiente empieza también por vocal, se pueden unir las dos y pronunciar como una sola sílaba, pero eso depende de la longitud del verso. O sea, el endecasílabo tiene que tener ¿cuántas sílabas? 11. Entonces, si tiene 12, si el sistema cuenta 12, chac, chac, lo que hacía era asignar un más a la sílaba tónica y un menos a la átona, que no es tan fácil como el acento de cada palabra, sino que es que no todas las palabras tienen acento métrico. Por ejemplo, los pronombres átonos, el me comí un bocadillo, o sea, el primer me no se acentúa. Entonces, esa ambigüedad se puede resolver porque hay unas reglas de métrica desde hace mucho tiempo para ver qué palabras tienen acento y cuáles no. Pero en el caso de las sinalefas, a veces en un verso puede haber dos sinalefas posibles. Si hay 13 sílabas, hay que juntar, hay que hacer dos sinalefas. ¿Cuál? Ahí el sistema tiene que decir, vale, tengo dos. Si hay 12 sílabas y solamente hay una posibilidad de sinalefa, una palabra que termina por vocal y otra que empieza por vocal, el sistema dice, pues estas son una. Pero si hay dos, ¿cuál resolvemos? Y ahí, esa ambigüedad no es tanto al azar, sino que hay unas reglas. Por ejemplo, una palabra que empiece por H, pero que venga de una F, nunca puede hacerse una sinalefa. O una sílaba tónica o una sílaba átona para juntarse. Pero cuando hay dos posibles, y el ejemplo que pone en el texto, si lo tienes por ahí, es cuando el padre hebrero nos enseña. Cuando el padre hebrero... hay que hacer una sinalefa. Hay que hacer o cuán o el... Ahora mismo, o Bueno, duel. te quedas con la que mejor te cuadre con la estructura Es que ahí no del se verso, ¿no? puede. Hay algunas que son imposibles de resolver porque depende
de cómo lo declamaba el autor. Depende de dónde ponía el ritmo ese autor. Y eso no está escrito. Siendo las dos posibles, o sea, pudiéndose resolver esas dos sinalefas según las reglas, las dos serían correctas. Vale. Pero, ¿cuál cojo yo? Es que no lo puedo saber. Y ahí es donde surgen los desencuentros, porque a lo mejor a mí me suena que tiene más acento esta palabra, pero a otra persona, por el significado de la frase, Claro, eso es lo que voy. Entonces, esos casos que son los ambiguos, va a haber algunos casos ambiguos en que los dos revisores coincidieron con la misma desambiguación y entonces esos casos te van a parecer como que hay una solución. O sea, no te parecen como casos ambiguos porque estás detectando casos ambiguos aquellos en los que discrepan los dos. Bueno, es que total, los todo esto es que... para Sí, decir sí. que realmente hay un porcentaje, seguramente un porcentaje más elevado de ambigüedades Ujú. de las que, ¿no? De las que Las que se simplemente, nota. claro, de las que te sale por la discrepancia entre los dos revisores. Pero quiero decir que no siempre se coincide al azar, que a veces hay unas reglas para resolver la ambigüedad, pero cuando hay más de una posibilidad, ahí entra ya lo personal, ahí sí que puede haber, como dices tú, coincidencias al azar o no. Pero es que esos casos, los casos ambiguos son los que más se sacan para evaluar, precisamente los que marcan el grado de corrección del sistema. Son los interesantes, ¿no? Vale. En ese sentido, María, la poesía es parecido a la música, ¿no? Que depende mucho del intérprete. La misma obra por diferentes intérpretes, la misma poesía declamada por diferentes declamadores, ¿se dice? Exactamente, exactamente. Y es en esos casos en los que yo no puedo saber cómo lo declamaba esa persona, porque no está escrito dónde le pondría el acento rítmico. Exacto. Ujú. Y entonces, volviendo al paper este que usan redes neuronales convolucionales, ¿no? Que es la diferencia con Mm, el trabajo este de Pablo Gervás, que ya no es una cosa heurística, sino que es sí. usando redes neuronales, que siempre, bueno, tiene la cosa esa buena de que aprenden un poco como nosotros, a base de echarles de comer, que vayan viendo cosas y vayan aprendiendo cómo funciona, ¿no? Sí, se tragan Em, cosas y sueltan cosas. La verdad es que es como una... exacto. Claro, por eso yo decía antes lo de los sueños, porque estaba pensando, o sea, ahora se me acaba de ocurrir un ejemplo tonto. Imagínate que la red neuronal te suelta eh, un bello campo de rosas verdes como tomates. Tú dices, eso no tiene ningún sentido. Puede ser bonito, pero no Ya. tiene ningún sentido. Pero tú dices, ah, es poesía de sueño, es dream poetry. Y ya está, te funciona. Entiendo lo que Pero dices, claro, pero no es tan así. Es un, es un quiero poco decir, más... nosotros tenemos un contexto, un aprendizaje a lo largo de toda la vida que sabemos que ni las rosas son verdes, ni las comparas Sí. con tomates, y no, porque hemos aprendido muchas cosas tal, pero una red neuronal que es una cosa muy limitada, que solo ha visto un conjunto de ejemplos, puede no saber, o sea, le puede parecer que un campo de rosas verdes como tomates cuadra con las reglas que ha aprendido, pero Bueno, es que también hay reglas sintácticas, ¿eh? Ya sabes, la sintaxis es la vida, no es solamente semántica, no es solamente los colores, las emociones, tiene que haber una continuidad. Y la red se entrena con poemas, los poemas están en el corpus, hay poemas del proyecto Gutenberg, lo sacan usan la Guten Tag Tool, que me parece fantástico ese nombre, ¿no? La herramienta Guten Tag, de Guten Tag, que es como buenos días. buenas tardes, buenos días. ¿No? Y los poemas de sueños los sacan de una base de datos que se llama Dream Bank y es un conjunto de relatos de sueños de gente, de personas, desde los 7 hasta los 74 años de edad, 20.000 sueños. Entonces, la red recibe, se come, como dice Sara, toda esa serie de relatos y sobre eso va construyendo. No es que tenga unas palabras y diga, combíname estas palabras No, para no, claro, formar algo poético, algo metafórico, ¿no? claro, Y claro. pero lo guay, lo que me gusta, lo que me parece muy divertido es lo de las emociones, que justo estuvimos hablando la semana pasada, Ujú. y aquí hablan de las 8 emociones básicas, y otra vez están marcando lo que es básico y de lo que viene los demás. Es un corpus, se llama Por los colores Emolex. primarios. Exacto, exacto, que hablábamos la semana pasada. Eso es. Pues el corpus se llama Emolex y es un corpus de palabras de la lengua inglesa, pero están todas clasificadas según 8 emociones básicas, que son las que ellos en el corpus de los poemas de emociones los subdividen en pequeños corpus, cada uno relacionado con esa emoción. O sea, cada texto, todos estos poemas son de ira, son de... Las emociones son ira, miedo, y luego dice anticipation, que no es
anticipación de qué va a pasar después, sino la emoción de Anhelo. buscar algo. Anhelo, qué buena palabra. Yo estaba pensando en ansia y no me quedaba bonito, ansia. Anhelo. Anhelo, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y desagrado. Y luego tiene dos puntos de vista, que era un poco lo que hablábamos el otro día de la activación